una compañía independiente como nosotros, pues sí dependemos mucho del trabajo con ustedes para que podamos tener presencia. Y se trata de hablar sobre todo del estreno de Las bodas de Luisa Josefina Hernández, que ha sido Premio Nacional de Ciencias y Artes de México y una de las más importantes escritoras que tenemos en nuestro país. Esta obra, Las bodas, forma parte de un díptico junto con otra obra que nosotros ya estrenamos hace 3 años que se llama Zona Templada. Esta obra es un experimento formal muy hermoso. Se compone de 7 escenas. 3 de ellas funcionan en el presente, 2 en el pasado y 2 en el futuro. De tal manera que si estamos hablando de que hay 2 escenas que funcionan en el futuro y regresamos al presente, pues eso implica que la propia forma va a suscitar emocionalmente un golpe, porque cuando la obra termine en presente, nosotros ya sabemos el futuro de los personajes. Igual que en Zona Templada, que es un montaje en el cual intervienen como actores Pilar Villanueva, Fernando Martínez Monroy y Guillermo González Islas. Esta obra se va a realizar con Guillermo y Pilar. Es una obra diseñada para 2 actores que van a hacer múltiples personajes. Eso tiene que ver con su tema. El tema tiene que ver en cómo funcionan las relaciones amorosas. La autora está hablando de la manera en que inexplicablemente, misteriosamente, todas nuestras parejas terminan siendo, vamos a descubrir siempre, que todas nuestras parejas son el mismo tipo de persona. Es decir, que nos estamos relacionando siempre con un mismo tipo de persona que tiene que ver con ataduras psicológicas, con concepciones acerca de la vida. Y de eso trata esta obra. Esta obra es una obra realista, por lo tanto, implica que el espectador va a ver de manera compleja planteadas una serie de cosas que lo van a golpear anímicamente. Es una obra en donde la catarsis tan famosa y tan traída, llevada a cuento, tiene que ocurrir. Es decir, que lo que la obra tiene que aportar es la destrucción de nuestras ideas, de las ideas con las que nosotros llegamos a ver el teatro. Cuando nosotros llegamos a ver Las bodas, nosotros tendríamos una idea de las cosas, y cuando terminemos de ver Las bodas, lo que hay es el reconocimiento de la complejidad en la que realmente ocurren las cosas. No se trata de una obra romántica acerca del amor, se trata de una obra cruda acerca del amor. Entonces vamos a ver la zona romántica o el fracaso de la zona romántica para adentrarnos en que finalmente las relaciones amorosas van a fracasar porque el amor va funcionando por un lado, pero el carácter de las personas va funcionando por otro. Entonces, no sé si quieren ustedes hablar con los actores al respecto. Bueno, si nos pudieran ampliar un poco, ya nos hablaron de las 7 escenas, de los personajes, qué personajes van a ser, qué carácter tienen, y sobre la obra que dice 1874, estoy viendo el volante muy bonito del primer viaje científico. Si nos pudieran avanzar algo, incluso en la foto hay un detalle que dice un colado. Un colado. O sea, eso habla ya de algo de sentido del humor, si me pudieran hablar de eso. Entonces empezamos con lo de Las bodas y ahora seguimos con 1874, Jorge Alberto Caballero Esclavo. Son 2 que se encuentran en el presente, Teresa y Jean-Marie. Teresa es arqueóloga, y la obra juega con una metáfora muy hermosa. Ella está descubriendo la tumba de 2 amantes suicidas y nos hace referencia a esta idea que tenemos de que todos hemos nacido siendo destinados para alguien, ¿no? Es como si en el paraíso nos hubieran separado de nuestra otra mitad y pasamos el resto de la vida buscando esta otra mitad. Entonces yo hago a Teresa, que es esta arqueóloga en el presente, pero luego hago a Charlotte, que es la expareja de Jean-Marie, o sea, la pareja del pasado que tuvo Jean-Marie, y luego hago a María Josefa, que es la pareja que Jean-Marie va a tener en el futuro, después de que deje a Teresa. Entonces vamos a ver a través de estos 3 personajes cómo este hombre ha seguido buscando el mismo tipo de mujer y cómo de todas maneras está como presente esta sensación
de un ideal, y por eso siempre sentimos que estamos fracasando, porque siempre las personas reales chocan con el ideal que tenemos y nunca serán por completo ese que estamos esperando. Entonces es como si los personajes avanzaran en el tiempo siempre anhelando y esperando encontrar al objeto auténtico, a la persona verdadera que es la otra mitad. En mi caso yo... Nada más una pregunta ahorita. ¿Cuántos años pasan del pasado, el presente y el futuro? ¿Cuántos años pasan? Del pasado que son, no sabemos, Estamos hablando como Son 5 años. 5 años, Cinco años. y hacia el futuro igual unos 5 O años. sea, 10 años más o menos. Exactamente. Sí. Gracias. Sí, en mi caso yo interpreto a Jean-Marie, es un periodista, documentalista de origen belga, nacionalizado canadiense, que es forma parte, bueno, la pareja de Teresa, digamos, desde el punto de vista de lo ancestral, de lo ideal, ¿no? Y también interpreto a David Pedraza. David Pedraza, que es una expareja de Teresa, un mexicano, un artista plástico, y a un arqueólogo colombiano que se llama Samuel Ferrer. Entonces, no agregaría mucho a lo que ya mencionó Pilar. Es el maestro Fernando Martínez Monroy hablaba del punto de vista crudo del amor. Yo solamente ampliaría en el sentido de Teresa y Jean-Marie se saben pertenecientes el uno al otro, saben que se encontraron, son conscientes de que son uno solo ellos dos, pero justamente por conservar este ideal ancestral del amor es que deciden separarse, porque saben y son conscientes de que si ellos tuvieran una vida cotidiana más adelante, ese ideal se mancharía, y ese ideal es lo que ellos consideran que es lo valioso. Entonces, en el pasado vemos cómo esa relación, tanto de Jean-Marie como de Teresa, ha fracasado, y luego vemos cómo las relaciones al futuro, tanto de Teresa como de Jean-Marie, no pueden ser porque el ideal en el futuro está pisoteado y en el pasado lo fue también. Entonces, lo que es doloroso en el presente es que ellos saben que encontraron al ideal, pero no pueden estar juntos porque ese ideal se rompería, y ese ideal es lo que más aprecian ellos. Entonces, eso es grosso modo el asunto de la obra. Yo agregaría nada más eso, me parece que es muy, muy bello, porque las escenas del presente están intercaladas, y en las escenas del presente estamos viendo a dos que se conocen y se fascinan, ¿no? Tenemos una escena como del momento en que dos personas hacen clic, como decimos, que uno conoce a alguien y viene esta sorpresa y esta sensación hermosa de sentir que algo podría pasar con esta persona. Y nosotros en las escenas del presente vamos viendo cómo va creciendo esa relación muy poquito a poco, pero al mismo tiempo, con las escenas de los otros tiempos, ya sabemos de inmediato que no va a acabar bien esto. Ya sabemos que no se van a quedar juntos. Entonces se vuelve muy triste ver cómo así nos ocurre a las personas, que muchas veces estamos empezando una nueva relación después de que ya hemos tenido una y otra, y cada vez empezamos la nueva relación ya con un poquito de ilusión desgastada, con un poquito, sí, siempre con esta esperanza, siempre con este volver a sentir el romanticismo, ¿no? Uno cada vez que termina se jura que no volverá a amar, porque ya está convencido de que no encontrará a la persona ideal y que eso no existe y que el amor no es para mí. Todos nos hemos dicho eso. Y sin embargo, cada vez que conocemos a alguien más, el primer momento, este primer mes en el que empezamos a salir con alguien, en el que empezamos a hablar con alguien y en el que nuevamente abrimos la puerta a esta ilusión de decir, bueno, ¿y si a lo mejor ahora sí? ¿Y si sí? ¿Y si finalmente sí pasara el milagro? ¿Cómo sería? Y mientras vemos a los personajes estar viviendo esta ilusión, este estado de conocer al otro, de dejarse descubrir, que es tan lindo en los primeros momentos del amor, nosotros espectadores ya sabemos lo que les va a pasar, porque como decía Fernando, nosotros ya estamos viendo las escenas de su futuro, ya estamos viendo sus antecedentes, y eso hace que la obra sea profundamente conmovedora, profundamente
dice. Creo que eso es muy interesante, que de verdad la gente que la vea va a tener un golpe emotivo y se va a reconocer inmediatamente en estas sensaciones. Hay un objeto interesante en la obra que es decir, se juega con la idea de la arqueología, del descubrimiento arqueológico, que es finalmente un tema que la autora manejó con mucha gran habilidad y con una expresión conmovedora en su novela Nostalgia de Troya, que es justamente un asunto en el pasado, una evocación a través de la ruina de esta ciudad mítica de la sensación de plenitud ancestral, ¿no? Entonces está nuevamente el tema en esta obra, la arqueóloga mexicana que descubrió una tumba de unos amantes en una selva en México, y es interesante ver cómo estamos nuevamente en el ámbito de lo ancestral y lo sagrado, ¿no? Descubrir una tumba de una civilización pasada le confiere como un aspecto mítico al asunto, y un objeto que es muy importante en la puesta, que es una vasija que la arqueóloga está reconstruyendo y que finalmente representa la síntesis de este ideal del que hablábamos, ¿no? Es interesante ver cómo a lo largo de la obra la vasija se reconstruye y hacia el final está totalmente reconstruida y ya es como la culminación del encuentro entre Jean-Marie y Teresa. En la construcción de sus personajes, ¿qué tanto fue la introspección a su propia biografía, en sus propias vivencias para este tipo de conflictos? Los actores tienen que hacer introspección, porque a fin de cuentas el actor no podría actuar lo que está haciendo si no lo comparara emotivamente y racionalmente con su propia vida. Es decir, que el actor va a poder dar un paso actuando en el momento en que lo que es la vivencia y la emotividad del personaje y el carácter del personaje es descubierto en él mismo. Sí. Eso es lo que tienen las grandes obras, que el actor va a poderse descubrir en él. Entonces, pues por supuesto nosotros nos hemos estado dando unas revolcadas tremendas, ellos dos y yo, porque para poder explicarlo tengo que explicarlo desde la obra y desde mí. Yo conozco a la autora, yo trabajé como profesor adjunto de Luisa Josefina Hernández, entonces la conozco. Yo no puedo estar contando su vida, pero yo sí reconozco momentos, porque ha sido una relación de 25 o 27 años ya con ella. Entonces, conozco sus novelas, yo puedo hablar de ella desde el punto de vista de las otras obras y las otras novelas, pero luego para explicarlo tengo que pasar por mí. Entonces este montaje ha sido tremendo, porque ha sido un confesionario atroz. En el momento en que yo empiezo a hablar de mi propia experiencia, yo veo cómo ellos empiezan a hacer mucas y se hacen para atrás, ¿sí? Porque a fin de cuentas de lo que se trata es de conocer la experiencia común. Si nosotros somos capaces de hurgar en nosotros hasta encontrar aquella vivencia que es exactamente igual a la de los personajes, cuando ustedes como espectadores se acerquen lo van a sentir igual. Eso sería. Sí, claro, es decir, sobre todo yo creo que la sorpresa fue reconocer el mecanismo en el que uno se enamora. Es decir, yo descubrí al menos que uno se enamora como por patrones, ¿no? Es decir, uno sabe con quién va en realidad. O sea, aunque haya miles de personas lindas en el mundo, uno invariablemente va hacia alguien en específico, ¿no? Porque ya está algo que uno necesita encontrar, ¿no? Y pues descubrir, al menos de un modo apenas tangible, que en efecto hay un ideal en nosotros que nos lleva a la otra persona, y que a veces por ese ideal sacrificamos la realidad, lo concreto. Entonces el fracaso en muchas relaciones es porque tenemos un ideal en nuestra cabeza que la cotidianidad no está a la altura de él, ¿no? Entonces fue muy sorpresivo y un shock finalmente saber eso, ¿no? Para preparar nuestros personajes, y pues evidentemente fue muy doloroso también. Hay una cosa que es muy bonita, que la autora es muy hábil en técnica de dramaturgia, entonces la obra es muy sintética.
tenemos estos momentos que son escenas muy específicas, pero que son los momentos más emocionantes de todas las relaciones. Entonces, a lo largo de la obra nosotros pasamos por el momento en el que uno conoce al otro, el momento en el que uno se entrega al otro, el momento que uno se despide del otro, el momento en el que uno tiene el gran pleito con el otro, el momento en el que tiene la gran confusión con el otro, ¿no? Que todos, son momentos que todos reconocemos. Pero usted imagínese lo que es vivirlo todo en 1 hora y media, o sea, volver a reconocer cada lugar, el momento en el que has terminado una relación, que además la autora tiene una suavidad tremenda en el lenguaje, entonces de verdad hay frases que uno reconoce que uno ha dicho, ¿no? O sea, así, de pronto de no puedo darte un beso, no me pidas que haga tal, sí, estoy dispuesta, ya entendí, no me importa, como sea, como quieras, lo voy a hacer a tu modo, uno lo ha dicho así. Entonces, obviamente, esto que dices es impresionante, cuando uno sabe, uno hasta podría pensar con quién dijo tal frase y a quién le he dicho tal y cómo me acuerdo de Perengano o de fulano en la escena tal, es un mosaico ahí de toda la vida de uno. Pero y bueno, es muy interesante. A la edad de ustedes ya han experimentado ese tipo de emociones dramáticas. ¡Ay, muchas! Sí, claro que sí, ¿no? Además, es interesante, nosotros, no sabes, nos cuestionamos mucho. Es una obra, yo la primera vez que leí esta obra tenía 21 años y me fascinó, me encantó. Y es de esas obras que uno sueña con hacer como actriz, ¿no? Yo, desde que la leí la primera vez dije, Dios mío, yo algún día quiero hacer esta obra. Pero verdaderamente a los 21 no hubiera podido hacerlo, ¿no? No, me faltaba vida y me faltaban muchas cosas. Y aún ahora, nosotros de pronto después de un ensayo tremendo nos sentamos y decíamos, estaremos listos para hacer esta obra, Dios mío, porque de verdad es una obra muy difícil, es un reto actoral brutal, es un reto dramático en todo el sentido amplio de lo que tiene que ocurrir en la escena, muy grande. Sin embargo, sí creo que nuestra edad nos permite saber algo, que es que en este momento de la vida uno ya ha tenido una serie de experiencias, por lo tanto ya no aborda las nuevas experiencias como si fuera inocente y como si estuviera ilusionándose la primera vez. Creo que eso pasa con el tiempo, que ya tenemos un bagaje y entonces ese bagaje nos permite reconocer lo que va a funcionar y reconocer lo que no va a funcionar. Después de una cantidad de años, uno ya no puede hacerse tonto. Esa es la diferencia. Y empezar algo dispuesto a que a lo mejor puede salir mal, pero dispuesto también a que uno no se va a perder del resto de las experiencias de la vida por pensar que van a salir mal, es un tipo de valentía distinto, ¿no? Es una manera de afrontar las emociones muy diferente y muy rica, yo creo, para la gente que ya tenemos como una mediana edad, ¿no? Yo creo que una de las cosas más dolorosas de la obra para nosotros también como intérpretes fue entender la sensación de gran desasosiego y un gran pesar que se experimenta al saber que cuando conociste lo ideal, el resto ya no será lo mismo y el resto será monótono, gris, triste, aburrido, es decir, toda serie de adjetivos en ese sentido, ¿no? Y en efecto, es decir, uno cuando cada fracaso, lo decía Pilar, la palabra desgaste es muy interesante, cada fracaso es como si algo de nosotros se fuera en el camino, ¿no? Es como si nos fuéramos siendo cada vez más viejos aunque seamos jóvenes, cada vez más tristes aunque veamos. Es decir, creo que es lo más fuerte de entender para nosotros como actores, cómo alguien puede ir cómo alguien puede ir muriendo mientras está vivo, ¿no? Hay un texto de la obra, una frase que dice: no moriremos, pero tampoco estaremos enteramente vivos. Es decir, nos encontramos, pero más adelante no vamos a estar del todo. Va a haber, podemos estar con alguien, pero habrá una tristeza perenne, permanente en nosotros, que nos hará sentir muy mal ya van adelante, ¿no? Y eso, al menos para mí, no sé para Pilar,
fue como de las cosas más complicadas de entender y de asumir, ¿no? La sensación de que esto fracasó y de que en adelante fracasará. Yo ya encontré mi pareja ancestral y en adelante ya no la voy a tener. Y entonces todo lo que yo vaya a hacer voy a estar condenado a la tristeza, al fracaso, a lo peor. Creo que eso fue algo muy doloroso comprender. En los 90s el tema se puso de moda, está patente en muchas obras. 90s y luego después del 2000. Ella, la autora, escribió primero Los frutos caídos en los años 50 y en Los frutos caídos se ve la misma situación. Ella está tremendamente enamorada, la protagonista está muy enamorada de un muchacho. Cuando siente que el muchacho se le va a declarar, ella hace un viaje tremendo hasta el sureste de la República y el muchacho la sigue. Y ella corta con él y termina con él, porque al cortar con él lo hace para proteger la relación, es decir que corta, el personaje allá se llama Francisco Marín y ella termina su relación con Francisco Marín para proteger a Francisco Marín de él mismo, es decir, este personaje renuncia a Francisco Marín porque sabe que si se relacionara con él, el ser humano que se llama Francisco Marín terminaría destruyendo la imagen que ella tiene de él y que es la que ama, pero el problema es que así nos enamoramos. En una película que se llama El marido de la peluquera, que es de los 90s, vamos a ver el mismo tema pero tratado de manera romántica. Y la protagonista, que es una peluquera que es guapísima la mujer, deja a su marido una carta, dice voy a la tienda y deja una carta, ya que ella se lanzó al río, se suicidó. El marido lee la carta y dice me voy porque si me quedara solo nos quedaría la ternura. Me voy antes de que te vayas tú, ¿sí? Porque luego solo nos quedaría la ternura y es lo que ella no podría soportar. Es decir que a fin de cuentas esa película, que es una película melodramática y romántica, está tratando el mismo tema, solo que allá el asunto es me mataré porque no soportaría que la relación siguiera por su rumbo cotidiano. Otras dos películas, que bueno, una es novela, Los puentes de Madison, trata el mismo asunto, pero es posterior a las bodas, y finalmente el Titanic trata el mismo asunto. Esa mujer ha podido vivir una vida esa mujer que se iba a suicidar en el Titanic, ha podido vivir una enorme y larga vida de homenaje al muchacho al que le juró que viviría por él. Entonces no vamos a vivir la relación para que la emoción que está ahora dure hasta el día que yo muera, es decir, este amor de ellos dos va a terminar el día en que uno de los dos muera. Entonces es muy tremendo ver las escenas del futuro, porque nosotros los estamos viendo enamorados y luego viene el par de escenas del futuro y ya sabemos que la relación no se dio. Las razones las sabemos finalmente hasta que la obra termina. Profesor, ¿y no hay alguna referencia hacia las culturas antiguas? Por ejemplo, en algunas variantes del hinduismo se habla de la rueda de la reencarnación, donde el que fue tu esposo en otra vida vuelve a ser en esta, y lo seguirá siendo. Está insinuada la reencarnación, no la aborda directamente, pero de lo que se trata es que en el momento, de acuerdo con la obra, en el momento en que uno se enamora, no está conociendo al otro, lo está reconociendo. Es decir, por eso se habla de un encuentro. Se hace la insinuación de que la tumba descubierta, en la tumba se descubrió que posteriormente se hizo muy famosa una foto de esto. Primero fue la obra y luego resulta que encontraron en Italia una tumba con dos esqueletos abrazados, como lo describe la obra. Entonces, de lo que se hace la insinuación, en el momento en que ellos están confesando el amor, ellos asumen que muy probablemente ellos sean los dos del abrazo de la tumba. Es decir, que para hablar de que el amor es un patrón y de que estamos buscando al otro ser, sí está implícita la reencarnación, aunque no se hable explícitamente. Por ejemplo, en Drácula hace un pacto satánico porque su novia, Vlad Tepes hace el pacto satánico porque su novia se suicida. Y él se mantiene como un muerto viviente hasta que su novia vuelve a encarnar. En la película de Coppola sí. Así, también en la novela así de Bram Stoker. Así funciona. Solo que desgraciadamente cuando ella vuelve a tomar forma humana, se casa con otra persona. Y se casa en una iglesia ortodoxa. Por ende ya el vínculo no se podía romper. Es más o menos eso. Sí. Es volver a reencontrarse una vez más. Sí. A partir, por eso funciona muy bonito la metáfora de los dos amantes en el abrazo que encontraron en la tumba.
Cuando ellos van a separarse, bien, hay una tormenta espantosa y la tumba vuelve a quedar cubierta de lodo y cosas se pierden. ¿Sí? Entonces, lo que ellos no quieren justamente es que pase con ellos como lo de la tumba, por eso no van a manchar la relación teniéndola. ¿Sí? Van a sacrificar relacionarse en función de que el amor no se contamine. Sí, pero tiene mucho que ver. Lo que tiene en términos estructurales la obra es un juego formal muy poderoso, muy sintético, y entonces eso permite que se luzca el trabajo actoral, pero también a nivel escénico es una obra que está pidiendo efectivamente que dos actores hagan todo, y entonces lo que está ocurriendo ya a nivel de puesta en escena es una obra que se está apostando por un espacio tremendamente intemporal, tremendamente neutro. Y entonces hay una cuestión muy esencial en la manera en que el autor está planteando el tema. Yo creo que la crudeza de lo que se está hablando del tema, en la manera en que lo está planteando la autora, sí permite un tipo de propuesta escénica muy poderosa, ¿no? Apostando al trabajo de los actores e inclusive quitando con cualquier otro recurso escénico, es decir, es una obra que está apostando 100% a entender lo que está pasando allí, a desnudar los mecanismos, pero no nada más como un mecanismo psicológico, ¿no? Sino más bien como esto que se está planteando. Sí, la escenografía consiste prácticamente en un muro, en un espacio tremendamente blanco que va a ser habitado siempre por distintos personajes que van a dar carácter al espacio. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, como está diciendo Esteban, el protagonismo está en los actores. Esta es una obra escrita para que los actores se luzcan sus dotes. Entonces lo que ustedes van a ver en Guillermo y en Pilar es a dos actores que se van a transformar tremendamente. Entonces todos los personajes resultan ser asombrosamente muy distintos y ellos lo logran con mucha maestría. Ustedes van a ver a Teresa y a Jean-Marie, pero luego van a ver a una señora colombiana y luego van a ver a una señora canadiense y van a ver a un francés, pero van a ver también a un colombiano y van a ver a un mexicano. Y una de las cosas que causa mucho asombro es ver las transformaciones que los actores logran. Al transformarse ellos, el espacio se habita, es el mismo espacio como el mundo de la reencarnación, siempre es el mismo mundo pero habitado de distinta manera. ¿Hay cambios de vestuario? Sí, los personajes implican cambios de vestuario y hay elementos esenciales que son los que van a ir conformando el cambio de espacio. Las 7 escenas son secuencias. Son corridos. Sí, la autora lo pide, una referencia visual que nos permite ubicar el tratado del tiempo, que es literalmente que aparecer una proyección que dice pasado 1, tal lugar, pasado 2, tal lugar, futuro tal lugar, para que uno quede ubicado, porque si no estuvieran esas acotaciones la gente sí se confundiría, porque como son el mismo actor y la misma actriz, aunque no hablan igual, no se mueven igual, ustedes van a poder ver sutilezas en la corporalidad de ellos. Son distintas personas, tienen la misma cara, pero el cuerpo no funciona igual en un personaje que en otro. Eso resulta siempre muy asombroso para los espectadores. Y es el fruto de un trabajo enorme, muy largo y minucioso por parte de los actores. Sí, esta obra se trabajó aproximadamente como un año. De trabajo de detalle, es decir, de construcción de personajes. Una labor bastante ardua, justamente por esto. Hay una serie de cosas, insisto, de detalle, de la construcción de cada personaje, empezando por el manejo del lenguaje, ¿no? Es decir, efectivamente es un francés que está hablando, efectivamente es una colombiana, entonces hay un cuidado en este tipo de detalles, porque justamente el asunto es ver, lo que dice Fernando, ¿no? Ver cómo todas las personas siendo completamente diferentes son esencialmente las mismas, ¿no? Y eso es parte como de lo poderoso que la obra tiene. La obra sí plantea una gran fuerza y escénicamente plantea un gran reto y una síntesis muy poderosa que se vuelve tremendamente eficaz por eso, ¿no? Y muy sorprendente en todos sentidos. Es decir, sí es para que actoralmente se luzcan y es para que emocionalmente uno salga tremendamente golpeado, ¿no? Efectivamente por esto, por lo sorprendente que es verlo y al mismo tiempo por la emoción que genera, ¿no? Ahora, no estamos hablando de pesimismo, estamos hablando de complejidad.
descubrir la complejidad del hombre es lo que resulta siempre catártico. El pesimismo tendría que ver con las ilusiones y las fantasías. No es una obra que hable de romanticismo ni de fantasías, sino de la complejidad humana. Y acota la autora en el primer momento que hay que tener en cuenta que la verdad interior no es alegre. Y eso es a lo que uno se va a enfrentar. Pero sirve. ¿Por qué es pertinente esta obra? Pues porque en las relaciones amorosas nosotros estamos sujetos a una especie de sinrazones. Parece ser que el otro siempre funciona mal, parece ser que las cosas no pueden lograrse. Y lo que vamos a ver es que cuando nos enamoramos no estamos teniendo en cuenta ni las fantasías del otro ni la complejidad del otro. Es decir, que las relaciones de pareja son tremendas porque requieren hacer un esfuerzo. Si una relación amorosa comienza y yo no estoy decidido a modificar mi vida y mi pensamiento, y mi ideología y mi sentir, la obra va a fracasar. Porque el amor es una fuerza de equilibrio. El amor nos obliga, igual que la música al cantar o al bailar, nos obliga a unirnos a él. ¿Sí? Y generalmente lo que hacemos es huir de él o darle de martillazos y adecuarlo a nuestra ideología, que siempre será más pobre que la propia. Esta es una obra ganadora justamente hace un año, en marzo, del concurso de teatro científico callejero auspiciado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Esta es una obra que estuvo diseñada para ser presentada en la calle, y es una obra que a mí me gusta mucho y me emociona mucho porque al principio lo único que había era una convocatoria, no había obra. Y Jorge Alberto Caballero se dio la tarea de escribir la obra. Este es el segundo texto que montamos de Jorge Caballero, y Jorge Caballero siempre tiene muy buena mano, muy buen desarrollo dramatúrgico y actoral. Las dos obras que él ha escrito para nosotros y que se han montado han sido premiadas. ¿Sí? Las dos, la anterior fue El tesoro que nadie ha visto pero todo el mundo anhela, y esta que es 1874. Entonces, sí, pues la idea era hacer un texto, rescatar una historia que pues, fue muy gloriosa en esa época, a finales del siglo XIX. Se trataba de una comisión de científicos que tenía como propósito ir a estudiar el tránsito de Venus en Japón. Eso era lo interesante del asunto, que para ir a estudiar el fenómeno tenían que cruzar al otro lado del mundo. Y en esa época pues había que rodear por Estados Unidos, cruzar el océano. Pero además tremendo, porque no iban a San Francisco directamente porque nosotros no teníamos transporte desde Acapulco allá. Entonces salieron de la Ciudad de México a Veracruz, de Veracruz a New York, y de New York atravesaron todo Estados Unidos hasta llegar a San Francisco para poder tomar el viaje. Desde allí comienza lo curioso y lo cómico del asunto. Lo curioso del asunto. Y entonces lo que importaba retratar era, lo que importaba hablar era sobre un grupo que pues tenía ese noble propósito, ¿no?, de ir a estudiar el tránsito de Venus, y aparte era un síntoma positivo del desarrollo que estaba teniendo el país, en ese entonces gobernado por Sebastián Lerdo de Tejada, y las cosas iban muy bien. Lograron emprender el viaje a pesar de problemas económicos que siempre ha habido en este país, no se han librado de eso, pero lo pudieron hacer y tuvieron éxito con el estudio del tránsito de Venus. No supimos qué pasó después de que estudiaron, ¿no? O sea, llegó Porfirio Díaz al poder, usurpó el poder, y toda la gente que pues venía de la época de Juárez, entre ellos estaba Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz se encargó de eliminarlos, ¿no?, de sacarlos de la jugada, y nunca supimos qué pasó con estos científicos, ¿no? Y ellos hicieron grandes aportes para la ciencia, ¿no?, para el estudio de astros, de los cuerpos celestes. Plantearon cosas muy interesantes. Y pues eso es de lo que habla la obra, ¿no? Lo jugamos en un tono cómico, ¿no?, un tono que sea ameno para toda la gente, que pueda divertirse, y pues que se lleven esta parte de la historia de México, que muy pocos conocen,
Y bueno, la razón del colado ahí en el programa de mano, ese colado formaba parte de esa comisión astronómica. Ese colado fue el que se encargó de hacer, era el... ¿Cómo se llama? El que se encargó de... era el relator. Sí, era el que se encargó de hacer la memoria de todo lo que fue el viaje. Y gracias a él es que podemos conocer la historia. De hecho, ese fue un requisito del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Les dijo, bueno, sí van, pero tiene que ir alguien más que no sea precisamente científico. Ahora, la pertinencia de la obra tiene que ver con lo que sigue ocurriendo en México. Este es un momento en el que acababan de derrotar a Maximiliano, acababa de morir Juárez. Lerdo de Tejada, en el poder, decidió que México tenía que tener presencia internacional, y qué mejor que hacerlo a partir de un hecho astronómico que iba a tener lugar en 1874 y que acaba de tener lugar en 2012, que es el tránsito de Venus. Es un momento en que está el Sol, Venus y la Tierra. Al interponerse Venus entre la Tierra y el Sol, podemos ver cómo Venus atraviesa el Sol, y esto pensaban ellos que iba a servir para determinar la distancia que había entre el Sol y la Tierra. A Lerdo de Tejada le pareció que era un muy buen momento de becar a una comisión para que fuera a hacerlo y que México se diera a conocer desde el terreno científico. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la aparición de Porfirio Díaz pasa lo que pasa con los planes en México. ¿Sí? La ciencia y el arte tendrían que tener presupuesto autónomo y no tendrían que estar sujetos a ninguna condición. Es finalmente lo que la obra está diciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros desde la ideología del gobierno actual becamos a una comisión, pero luego viene el siguiente gobierno, no hay plan ni artístico ni científico que pueda tener cabida, ¿sí? Porque el conocimiento no se da. Así como en la universidad es un problema que las autoridades entiendan que el conocimiento no tiene que ver con los semestres de 4 meses, ¿sí? El desarrollo científico y artístico no tiene que ver con los sexenios o con el tiempo que dure en el poder. Es decir, lo que está hablando la obra es de una cuestión tremendamente triste. Ellos hicieron el viaje, hicieron las mediciones, aparte las mediciones salieron mal, y lo único que quedó de todo el hecho en el que se invirtió tiempo, dinero, amor, esfuerzo, conocimiento, es que los nombres de esos científicos son los nombres de algunas calles de la ciudad. Pero lo más triste de todo es que nosotros vamos al Conservatorio a Coyoacán y no sabemos la calle de Fernández Leal. ¿Quién fue Fernández Leal? ¿Sí? Por ejemplo, y Fernández Leal es uno de los científicos que hizo el viaje. ¿Sí? Todo lo que quedó de ese esfuerzo loable del gobierno es que estos científicos de repente se perdieron en la nada. Alguien les puso una calle, a una calle les pusieron su nombre y nadie sabe quiénes son ellos, de todas maneras. Eso es lo que se vuelve tremendamente triste, ¿sí? Que por un lado haya un esfuerzo, pero por el otro lado no haya la conciencia de que el conocimiento no puede estar ligado a las cuestiones políticas. Y eso en suma, es lo que condicionó el fracaso de esta expedición. En la obra se toma como referencia que don Porfirio era enemigo de Sebastián Lerdo de Tejada. Sí, claro que sí. Cuando llega, corta todas las cabezas, sean buenas, sean malas. Sí, de eso se ve en escena. Eso fue un cambio mucho más drástico que el que está ocurriendo ahorita en México. Porque esto fue un regreso del PRI concertado. Pues sí. Ahora bien, sí, eso aparece en escena. Y la obra está planteada en un tono en que pueden disfrutar los adultos y los niños. De hecho, esta obra ha sido solicitada muchísimo para funciones con niños en el Universum y así. Sí, hemos tenido la suerte de participar en el festival Puro Teatro. Entonces estuvimos en Tlaxcala del IMSS, estuvimos en Tlaxcala, bueno, que es para niños, en Toluca, y bueno, hemos ido a dar funciones a León 4, a León Guanajuato, acabamos de regresar de Tampico, a Tlaxcala. Entonces ha tenido como mucho éxito. Y lo que es muy interesante es el planteamiento, la manera en que Jorge logra plantear una serie de temas muy delicados como está planteando Fernando, porque explica de una manera muy sencilla, muy directa, un problema político muy severo del país, plantea de una manera muy directa un problema científico, lo plantea con una claridad brutal que
que resulta muy sorprendente porque nos sorprendió mucho que fuimos a León y nos invitaron a la Facultad de Astronomía justamente a presentar la obra. Y bueno, estaban encantados los astrónomos porque dijo, es que lo explicaron mejor que como yo lo había podido explicar. Y luego vimos una conferencia y terminó el astrónomo diciendo que era lo que había explicado la obra, ¿no? Era muy interesante eso y lo explica de una manera tan coloquial y tan divertida. Bueno, eso es una de las cosas que creemos que el teatro se tiene que lograr, ¿no? Es decir, esta posibilidad como de explicar cosas de una manera muy sintética, muy divertida, muy entretenida y que al público le dejen pensando cosas que de otra manera se volverían como tremendamente áridas, ¿no? Sí. Ahora, la obra es tremendamente divertida y el final es tremendamente triste, muy triste. Y los que más lo han asumido con tristeza son justamente los astrónomos, los físicos y los químicos que la han visto. Sí. Pero es que ellos saben que es así. Es decir, un proyecto en la universidad podría quedar inconcluso por falta de presupuesto en un cambio de rector, por ejemplo. Sí. Y entonces, de nada sirve, porque estatalmente no sirve todo lo que se ha invertido, como ocurre con el teatro. Cuando el gobierno subvenciona el teatro, ya sabe que va a pérdidas porque no se va a recuperar la inversión. Pero como eso es un presupuesto ya dado para eso, el gobierno cuenta con la pérdida, sin tener en cuenta que la pérdida económica de todas maneras termina siendo una pérdida cultural y artística, porque eso baja el nivel de las obras. Es decir, si ya sabemos que el éxito, el sueldo o lo económico está garantizado, el esfuerzo de los artistas se vuelve menor cuando se trabaja de esa manera. ¿Sí? Pero es lo mismo aquí. Si ya sé que estoy matándome por lograr un proyecto que peligra en el cambio de sexenio o en el cambio de periodo político, y porque estamos sujetos a un presupuesto, pues entonces la necesidad sería que hubiera un presupuesto libre de toda connotación política, pero eso es lo que se vuelve muy triste, porque fue un esfuerzo tremendo en el que se invirtió tiempo, conocimiento, amor, dinero, un viaje tremendo que se habla en la obra en que terminaron los científicos. Uno tiene una tienda de artículos fotográficos, dos de ellos se dedicaron, otro se dedicó a la astronomía, otro se dedicó infructuosamente a seguir haciendo investigaciones, pero por supuesto que esto termina frustrando y amargando, porque los artistas y los científicos tenemos ego y somos seres humanos. Sí, ese es el problema. Perdón, sobre la puesta en escena, ¿cuántos actores, cuántos actos, cómo va a estar armada? La puesta en escena, bueno, es una obra formada de 6 escenas. En realidad es un solo acto, es una obra corta, dura 50 minutos ya con toda la puesta en escena. Lo que se trabajó justamente siguiendo la línea de Jorge es justamente sobre el tono fársico. Y el trabajo corporal. Y el trabajo corporal. Es una obra tremendamente corporal en el que lo que se va construyendo con los actores es un trabajo como de relojería, ¿no? Perdón, los actores hacen los barcos, es decir, hay un barco, pero surge del propio cuerpo de los actores, ellos hacen el observatorio, es decir, todo está hecho corporalmente por los propios actores. No hay escenografía, lo que hay es vestuario, instrumentos, utilería, hecha de materiales reciclados, que era la condición del concurso. Y esto tiene que ver básicamente con que la idea es que era una obra de teatro hecha para calle. Entonces justamente no podríamos hacer una obra de teatro para calle pensando en que se va a echar todo un discurso enorme porque no perdemos la atención del público. Entonces justamente la manera en que se resolvió fue con esta serie de juegos escénicos. Es un trabajo de juegos, de de imaginación, de creatividad, para que justamente el público pueda divertirse mucho con lo ingenioso que se van resolviendo las cosas, es decir, esto que algunos personajes hagan a los barcos, los objetos, en fin, la transformación de los objetos, ¿no? Esto es un trabajo sobre objetos, sobre diseño corporal. Y sobre música, porque tenemos dos percusionistas y los instrumentos, como tenían que ser reciclados, los instrumentos son ollas, cazuelas, sartenes, tenemos nuestro garrafón de agua, ¿sí? de una marca comercial, tenemos que viajar con ese porque está afinado, pero todos los instrumentos son instrumentos reciclados y la música termina siendo muy agradable, muy bonita. Entonces, por un lado están las percusionistas a la vista del espectador y por el otro están los actores y están interactuando.
La gente queda muy fascinada de ver cómo se construye el sonido, que es algo que el teatro ha perdido. El teatro, todavía cuando yo era niño uno podía ver el teatro con la orquesta y sonaba la obertura y sentir la música ya era palpitante y escalofriante. Es una cosa que hemos perdido, ahora todo es grabado, pero en esta obra la música es en vivo, está a la vista del espectador y para los niños resulta tremendamente mágico cómo un sonido generan la música. ¿Sí? Porque además está la corporalidad de las ejecutantes y ver a un músico tocando es muy distinto a asumir una grabación, es decir que todo está ocurriendo en vivo y sí se vuelve muy emocionante y es muy divertido. ¿Cuántos actores? Somos 6. Los 4 exploradores, el colado y quién más. Son los 4 exploradores, que son Díaz Covarrubias, Agustín Barroso, Agustín Barroso, Francisco Jiménez y Fernández Leal, justamente. Son los 4 y hay 2 actores que hacen a otra cantidad de personajes, que es lo que es muy divertido, porque justamente el juego ha sido ese, crear personajes de manera muy instantánea. Entonces el espacio está vacío, no hay nada, y entonces los actores hacemos absolutamente todo, o sea, construimos el barco. Hay un momento, insisto, es un juego, toda la obra es realmente apostar al juego. Yo creo que ha sido muy interesante porque hablamos de cosas muy profundas, muy interesantes, muy difíciles de entender, la ciencia, la astronomía, la situación política del país, a través de un juego, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la última función, había un niño que estaba botado de la risa. Toda la función, o sea, yo creo que se tiraba al piso a reírse. Y eso es muy interesante, justamente porque se logra conectar muy rápidamente con lo que está pasando. Entiende cosas que pueden ser tremendamente, como podrían parecer tremendamente áridas, de una manera tremendamente directa, ¿no? Y eso es pues tremendamente conmovedor. Ahora, pues, si ustedes pudieran ver las 2 funciones se darían cuenta del trabajo estilístico que es diametralmente opuesto al de las bodas, sí, pero eso es la ideología con la que nosotros trabajamos. A nosotros lo que nos interesa es la obra que queremos poner y nosotros vamos haciendo un trabajo estilístico adecuado a ella. Es decir, no somos una compañía que esté trabajando con una idea fija ni con un estilo fijo. Nosotros nos ponemos a estudiar, nos ponemos a trabajar, ahora que hablemos de Sola lo vamos a ver, nos ponemos a trabajar para lograr el estilo que el texto está pidiendo, ¿sí? Y el estilo de las obras está determinado por lo que quiere decirse acerca de la realidad. Entonces, cada tema escoge su propio estilo y cada vez que escogemos una obra, nosotros nos preparamos para realizarla dentro del estilo. Ya nada más para cerrar, tuvimos ahorita una corta temporada aquí en el Foro Contigo América, todos los jueves, fue el 4, y este jueves 11 es la última función ahí en Contigo América a las 8 de la noche, es entrada libre, con un donativo voluntario, se le pide al público un donativo voluntario, y en septiembre, después de las fiestas patrias, más o menos, estaremos en temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Que ya los invitaremos para anunciarlo. Todos los domingos a la 1 de la tarde. Solo como referencia, ahorita de aquí a Japón son como 18 o 20 horas en avión. ¿Cuánto hicieron o cuántas horas o cuántos días se hicieron? Eran 3 meses. 3 meses de viaje. Sí. Que además esa es otra cosa temáticamente muy bonita porque juega él con eso. Porque llega un momento en que pareciera imposible y de repente efectivamente todo se soluciona, ¿no? Todo se va a solucionar, y lo que no se puede solucionar efectivamente es la falta de, todos los problemas políticos, ¿no? Pero es increíble, o sea, logras un viaje de 3 meses, de repente pareciera que tienes todo en contra, hasta el cielo está nublado. Sí, cuando llegan ya escogieron el lugar a donde van, llegan después de 3 meses y está nublado. Y que esté nublado es tremendamente importante para ver no ver el cielo. Y a pesar de eso ocurre, y entonces lo que es la parte como triste de la obra. Todo eso pasa, hasta el cielo se abre de repente para que la cosa pase y lo que no se puede es que la gente valore el trabajo, ¿no? Y eso es lo que se vuelve muy triste al final, como comentar al final de la obra. La otra cosa de la que queríamos hablar y de la que vamos a tener próximamente temporada, todavía no tenemos las fechas ni el lugar, pero nosotros les avisaremos, es de Sola, que es un espectáculo de improvisación basado en los clásicos. Pilar Villanueva y Guillermo están regresando hace rato, en la madrugada regresaron de Perú. Ellos fueron a un encuentro de improvisación dentro del cual México salió triunfador, ¿sí?
Guillermo estuvo improvisando la música, Pilar Villanueva improvisando dentro del, ahora ella nos va a decir, dentro de este encuentro, y luego presentando el espectáculo de Sola. Sí, dentro del teatro de improvisación se hacen muchísimos encuentros internacionales de competencia. Entonces se organizan, hay un gran movimiento en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? De competencias de improvisación. Nosotros fuimos invitados a participar en el Imprograñi de Cusco, Perú, a jugar catch de improvisación. Hicimos una dupla de la compañía de arte y teatro integrada por Amador y por mí, y nosotros jugamos como equipo mexicano dentro del catch. Guillermo estuvo haciendo la musicalización de los partidos. Son funciones de teatro en las cuales dos duplas de improvisadores resuelven una serie de retos que un árbitro presentador va poniéndoles. Es una competencia. Finalmente el público va votando y nos va diciendo quién es el que ha resuelto mejor este reto de contar historias improvisadas, de jugar retos de ingenio. Y acá se trata de un encuentro internacional. Hemos competido contra Perú, contra Argentina, contra Colombia y México, y nosotros fuimos los campeones mexicanos. Estamos muy contentos. Dentro de las mismas actividades del Imprograñi hemos presentado el personal que tenemos, que tiene la peculiaridad frente a otros espectáculos de improvisación de construir historias. Son absolutamente improvisadas. Todo lo que ocurre durante toda la fiesta es una improvisación, pero las historias que contamos son a la manera de autores clásicos. Por lo tanto, el público pensaría o le parecería o reconocería que está viendo una obra de teatro escrita por San Juan Inés de la Cruz, o una obra de teatro escrita por Federico García Lorca, o una obra a la manera de una película clásica de Walt Disney. Y eso lo estamos construyendo nosotros, ¿no? Yo voy armando los personajes, todo, y Diego va armando los ambientes y todo el acompañamiento de atmósferas. Y esto lo hemos presentado también en el Imprograñi, y luego de ahí hemos ido a Lima, a la temporada internacional de improvisación en Lima, y hemos tenido también ahí funciones del Sol. Entonces, pues bueno, yo soy un actor, básicamente un músico, soy autodidacta, pero el trabajo que yo hago musicalmente no varía mucho en mi trabajo actoral. Yo soy su acompañante actoral, aunque tenga un piano enfrente, ¿no? Porque yo de alguna forma actúo con ella, yo la sigo, yo percibo los cambios que ella propone, percibo los personajes que ella está proponiendo. Entonces, en función de eso yo trabajo, ¿no? Es una experiencia muy interesante para mí, para ampliar como la gama de posibilidades expresivas. Sí, no habrá mucho que agregar, ¿no? Digamos que el trabajo del músico improvisador es colaborar con el improvisador, porque es complicado. Pilar lo sabe bien, yo un poco lo probé en el catch. Trabajé con un músico peruano que es músico de formación, tal cual, ¿no? De formación musical. Entonces, a veces es complicado que un músico con una formación ortodoxa sea flexible, porque mentalmente no está tan preparado, ¿no? O sea, el músico sabe cuál es su asunto, sabe cuál es su partitura, toca su partitura. Entonces, en la improvisación es al contrario, ¿no? La partitura se crea junto con el que improvisa. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Creo que es un punto interesante para un músico, un poco improvisar. Digo, los músicos, solamente los de jazz, tienden a estar trabajando de esa manera, ¿no? Pero por lo regular los músicos no improvisan tanto y no son demasiado flexibles en el momento de trabajar con un actor, ¿no? Tratan muchas veces de imponerle un carácter al trabajo del actor, de la actriz, y acá tiene que ser lo contrario, ¿no? Entonces es muy interesante para un músico trabajar esto, y para mí, para ampliar el rango de posibilidades expresivas, fue también muy interesante. Lo vi hace algunos años en CNA.
¿Sigue la participación del público por los papelitos? Sí. Es una forma que la improvisación tiene también de validar que está siendo improvisada. Claro. Es muy importante, la gente tiene que saber que tú no lo tenías preparado. Decimos los improvisadores que un gran halago para los improvisadores cuando te dicen no, eso lo tenías ensayado. Porque en verdad lo que la técnica nos permite es presentar un producto que se está construyendo en el mismo momento que se representa, tiene tan buena calidad que parece que hubiera estado preparando y hubiera estado ensayado, hubiera estado escribiendo. Entonces, eso ha sido para nosotros. Quiero contarle nada más rápido que estamos muy contentos porque estando allá recibimos la confirmación de que hemos ganado el apoyo de rutas escénicas que lanzó el FONCA. Es un apoyo para realizar giras en países de la Unión Europea y nosotros logramos una invitación del Festín 013, un festival importante de improvisación que promueve la compañía Impro Madrid, que es uno de los grupos más sólidos de improvisación en España, que tienen un gran trabajo detrás, una gran trayectoria. Y ellos nos invitaron a participar con Sola en el festín y gracias a todos los dioses hemos ganado el apoyo de otras escénicas, con lo cual vamos a poder ir a España a presentar este trabajo. Estamos muy contentos y sí quiero aprovechar la oportunidad que estamos aquí maravillosamente para decir que es bien curioso. Sola ha tenido como una gran aceptación en el mundo de la improvisación en el extranjero. Hemos andado ya haciendo gira por muchos lugares y el trabajo, gracias a que han sido festivales, lo han conocido gente de Colombia, gente de México, gente de Argentina, gente de Italia, ¿no? De chilenos, de brasileños, ¿no? Hay como gente de muchos lugares que ya tienen como una conciencia y que conocen y que les ha gustado muchísimo este espectáculo de Apeiron Teatro, que Apeiron Teatro le ha dado una presencia internacional muy poderosa. Y sin embargo, aquí en México no hemos tenido la posibilidad de llevar a cabo una temporada como de una manera más regular. Hemos de pronto intentado meter el espectáculo a convocatorias por espacios y pareciera que hay como una especie de resistencia, ¿no? Ni es una improvisación deportiva divertida que la gente sabe que va a ir a llenar el público con competencias, que es un tipo de improvisación que a la gente le gusta o que tiene más público, ni es tampoco considerado como estrictamente un espectáculo teatral. Entonces pareciera ser que la gente que programa nos mira un poco como raro y es como un poco, bueno, pero quién sabe qué cosa es ese espectáculo. Lo que me parece valioso decir es que sea lo que sea ese espectáculo y ha tenido un gran éxito fuera del país. Entonces yo pensaría que ya es un buen momento de que tengamos como una temporada aquí para que lo vea la gente de aquí, ¿no? Porque es como un desperdicio que todo el mundo por fuera esté diciendo que es un gran espectáculo y que la gente de aquí no lo haya visto. Entonces ojalá que estamos ahí como metiendo propuestas para tener temporadas en algunos lugares. Esperamos que pronto nos den cabida, pues, porque no sé, sí miramos como la contradicción, es rarísimo, ¿no? Nos están aceptando e invitando en festivales internacionales y la gente que programa un teatro aquí no nos acepta. ¿De cuánto es el fondo, perdón, de rutas escénicas? Uy, no recuerdo la cantidad exacta porque es un presupuesto hecho para cubrir los gastos de 2 semanas de viaje para 4 personas. Sí, es importante. Bueno, el apoyo de rutas escénicas, bueno, es un apoyo, es muy importante el apoyo realmente porque es un apoyo, una coinversión entre la Unión Europea y el FONC. Y es la primera emisión, entonces, bueno, sí es un apoyo importante, pero eso que dice Pilar, es decir, es muy interesante. Tiene mucho que ver con la obra de Jorge, ¿no? Es de un momento en que, efectivamente, como dicen el dicho, nadie es profeta en su tierra, es un momento en que en otros países te reconocen y aquí se vuelve un desperdicio, efectivamente, hay una falta de valoración con respecto a las cosas que hacemos en este país. Es interesante también de ver porque efectivamente la gente que ha visto el espectáculo, o sea, digo, sí lo hemos presentado en muchos lugares, no establecidos, por decirlo de alguna forma, de repente en una cafetería, de repente en lugares así, o en giras igual como en el interior de la República,
y la gente sale fascinada, de verdad, sale verdaderamente encantada con el espectáculo, sorprendida, ¿no? Conmovida por la capacidad de transformación que la obra genera. Y sin embargo, efectivamente, si ahorita está muy de moda hablar de que hay que innovar, una serie de cosas muy absurdas, bueno, muy planteadas de una manera, pero cuando alguien plantea efectivamente un tipo de espectáculo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, de repente surge una cuestión de desconfianza, justamente porque no es lo que está como en el candelero de lo que se cree válido hacer, ¿no? Porque justamente este espectáculo lo que tiene es eso, es decir, la impro normalmente es esto, es una impro deportiva en la que llega a ser que inclusive un gran improvisador no necesariamente tiene que ser un actor, propiamente dicho, y puede ser un gran improvisador, porque es un juego se plantea una serie de reglas, una serie de cuestiones, y finalmente lo que nosotros quisimos hacer fue, ¿por qué no volver con este formato de la impro a encontrar un trabajo creativo actoralmente hablando, con un trabajo sólido de investigación actoral, que es lo que Pilar ha logrado, y estilístico. Entonces lo que Pilar ha logrado prácticamente son grandes obras, pequeñas grandes obras que se quedan en un momento a partir de la investigación de los estilos, y con un trabajo muy profundo de construcción de personajes de una manera muy inmediata, justamente a partir de lograr entender cómo funciona un estilo, es decir, cómo García Lorca construye sus personajes, sus temas, su manera de concebir el mundo, y entonces eso le permite a Pilar encontrar una estructuración muy lógica y muy profundamente asumida para construir un personaje sobre estas líneas. Eso implica, claro, lo que estaba contando, que ayer en Lima efectivamente le tocó dar un taller con una serie de improvisadores de los más importantes de Perú, y que efectivamente ya son actores que están en la televisión y tal, y que cuando empezó a plantear, cuando empezó a plantearles el asunto, que los sentó y les empezó a explicar, estaban todos sacados de onda, ¿no? Porque bueno, la impro, pues vamos a jugar, ¿no? Y de repente les empieza a plantear, bueno, es que hay que entender, hay que leer, hay que ponerse a leer a Cortázar, hay que ponerse a leer a Shakespeare, hay que ponerse, porque es lo que decidieron trabajar, estaban como muy sacados de onda, decir, bueno, ¿por qué tengo que leer? ¿No? Tengo que hacer esto. Y ya a partir de que vieron, ya que finalmente leyeron y se emocionaron leyendo a Cortázar, a Shakespeare y tal, y que se empezó a plantear Pilar cómo funcionaba, pues estaban fascinados, porque efectivamente uno entiende una serie de cuestiones de cómo funciona un autor, y claro que eso te permite crear y jugar mucho de otra manera, pero sí implica un reto actoral importante, ¿no? Y que es que esa es la apuesta que estamos haciendo, es decir, no es nada más un juego, sino efectivamente como creadores, ¿no? Es un trabajo creativo muy profundo, ¿no? Que es lo que dice Fernando, un poco lo que Pilar es una gran dramaturga, en realidad, solo que lo está construyendo en 2 segundos, ¿no? Pero claro que tiene una conciencia dramática brutal, ¿no? Que implica el conocimiento de los estilos, e implica la capacidad de estar reaccionando y de estar creando personajes de una manera muy rápida. Ya les mandaremos noticias de cómo nos va. Muchísimas gracias. Pues hay algo más que quieran comentar. Ahora, si ustedes quieren ver una muestra chiquita, un pequeño título y hacemos un pequeño relato para que miren el tipo de trabajo que hacemos en el espectáculo. Un pequeño relato en verso. Entonces sería cosa de que ustedes nos den un título de una película o de un libro que no exista, se lo dicen a Pilar y Pilar en este momento. Una frase. Tu decencia, a ver, esta era para Berlusconi. Tú eres más alto que tu decencia. Uy. Vamos allá, sí, para ver. Yo lo relato. Sí, con los Sí. Voy a hacer un pequeño relato. Entonces, tú eres más alto que tu decencia. He sabido, compañeros, ahora voy a relatar de un caballero que puede lanzar su decencia al mar, pues es un tipo indecente, ese es su natural. Dicen que tiene un gobierno que no sabe gobernar, y así todos cuando lo miran ya no lo quieren mirar.
Así algunos otros piensan que no se puede mandar. Un político pretende solo robar y robar, y cuando la gente sabe que se lo va a gobernar, quieren irse pronto todos y no verlo ya jamás. Mas ¿cómo puede? Le dicen, mas ¿cómo lo hace, caray? Y sin embargo ese tipo en el poder puesto está. ¿Qué hacer si todos los hombres de tan alta gravedad tienen dentro de sí mismos un ladrón y nada más? ¿Cómo pensar se podría en que esto vaya a cambiar si quien quiere ser aquello de entrada ya está muy mal? Que los que van para un puesto así como ese de allá son seguros deshonestos, son ambiciosos y más. Pues qué decir, ¿qué se le hace? La gente decente va a vivir su vida propia, ellos van a trabajar. Sin embargo, esos que piensan que todo pueden ganar, están con la banda puesta y desde allá lo dirán.